Continuación de la lectura del libro Patología de Robbins. Capítulo 1. Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones por tóxicos. Adaptación, lesión y muerte. Introducción a las lesiones y la muerte celular. Este tema se encuentra en la página número 11 de la 8ª edición. Introducción a las lesiones y la muerte celular. Como se comentó al principio de este capítulo, la lesión celular se produce cuando las células se someten a un estrés tan importante que no pueden adaptarse ya. Cuando se exponen a agentes con capacidad lesiva inherente o cuando presentan alteraciones intrínsecas. Las lesiones pueden progresar a través de un estadio reversible y culminar en la muerte celular. Lesión celular reversible. En la fase precoz o por ejemplo en las formas leves de lesión celular, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles si se elimina el estímulo lesivo. Las características de las lesiones reversibles son una reducción de la fosforilación oxidativa, con la consiguiente depleción de las reservas energéticas celulares en forma de adenosina trifosfato, y el edema celular secundario a cambios en las concentraciones de iones y la entrada de agua. Además, se puede encontrar alteraciones en diversos orgánulos intracelulares, como las mitocondrias y el citoesqueleto. Muerte celular. Cuando persiste la agresión, la lesión llega a ser irreversible y la célula no se puede recuperar y muere. Existen dos tipos fundamentales de muerte celular, la necrosis y la apoptosis, que se diferencian en su morfología, mecanismos y papeles en la fisiología y la enfermedad. Cuando las lesiones de las membranas son graves, las enzimas lisosómicas entran en el citoplasma y digieren la célula, y el contenido celular se sale, con la consiguiente necrosis. En situaciones en las que se producen lesiones no susceptibles de ser reparadas en el ADN o las proteínas celulares, las células se destruyen a sí mismas mediante apoptosis, una forma de muerte celular característica por disolución nuclear, fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana y eliminación rápida de los restos celulares. Mientras que la necrosis es siempre patológica, la apoptosis se emplea para muchas funciones normales y no siempre se asocia a un daño celular. La muerte celular es, en ocasiones, el resultado final de la autofagia. Aunque resulta más sencillo comprender esta forma de muerte celular comentándolas por separado, existen muchas conexiones entre ellas. Tanto la apoptosis como la necrosis se pueden producir en respuesta a la misma agresión, como por ejemplo la isquemia en distintos estadios. La apoptosis puede evolucionar a necrosis y la muerte celular durante la autofagia puede presentar muchas de las características bioquímicas de la apoptosis. En las siguientes sesiones se comentan las causas, características morfológicas y mecanismos de las lesiones celulares y su punto final común, la necrosis, con ejemplos ilustrativos seleccionados. Terminaremos con un comentario sobre un patrón especial de muerte celular que es la apoptosis y a continuación una breve descripción de la autofagia y cómo puede progresar a la muerte celular. Causas de lesión celular. Las causas de las lesiones celulares van desde la violencia física externa de un accidente de tráfico a alteraciones internas sutiles, como una mutación genética que determina la ausencia de una enzima vital
que altera las funciones metabólicas normales. La mayor parte de los estímulos lesivos se pueden agrupar dentro de unas categorías amplias. Privación de oxígeno. La hipoxia es la deficiencia de oxígeno que provoca lesiones celulares al reducir la respiración oxidativa aeróbica. La hipoxia es una causa muy importante y extremadamente frecuente de lesión y muerte celular. Las causas de hipoxia incluyen una reducción del flujo de sangre, la llamada isquemia, una oxigenación inadecuada de la sangre por un fracaso cardiorrespiratorio y una reducción de la capacidad de oxigenación de la sangre, como se describe en la anemia y la intoxicación por monóxido de carbono, o tras una hemorragia importante. Según la gravedad del cuadro hipóxico, las células se pueden adaptar, sufrir lesiones o morir. Por ejemplo, si una arteria se estenosa, el tejido que irriga este vaso puede inicialmente reducir su tamaño, es decir, sufrir una atrofia, pero la hipoxia más súbita o intensa puede causar lesiones y la muerte celular. Agentes físicos. Los agentes físicos capaces de provocar lesiones celulares incluyen los traumatismos mecánicos, las temperaturas extremas, cambios súbitos de la presión atmosférica, radiación y choque eléctrico. Agentes químicos y fármacos. La lista de sustancias químicas que pueden producir lesiones celulares resulta inabarcable. Las sustancias químicas sencillas, como la glucosa o la sal en concentraciones hipertónicas, pueden producir lesiones celulares directamente o mediante una alteración del equilibrio electrolítico celular. Incluso el oxígeno en concentraciones altas resulta tóxico. Las cantidades mínimas de venenos como arsénico, cianuro o sales de mercurio pueden destruir suficientes células en minutos u horas como para provocar la muerte. Otras sustancias que pueden causar daños de nuestro ambiente diario son los contaminantes del aire, insecticidas y herbicidas, productos industriales y profesionales como monóxido de carbono y amianto, drogas de recreo como el alcohol y las distintas drogas empleadas como tratamientos, que cada vez son más numerosas. Agentes infecciosos. Estos agentes pueden ser desde virus submicroscópicos a gusanos de gran tamaño. Entre ambos se encuentran las rickettsias, bacterias, hongos y formas de parásitos superiores. En el capítulo 8 se analiza cómo estos agentes biológicos pueden causar lesiones por mecanismos distintos. Reacciones inmunológicas. El sistema inmunitario realiza una función esencial en la defensa frente a los patógenos infecciosos, pero las reacciones inmunitarias pueden ser causa también de lesiones celulares. Las reacciones dañinas frente a los autoantígenos endógenos son responsables de varias enfermedades autoinmunitarias. Las reacciones inmunitarias frente a muchos agentes externos, como los microbios y las sustancias ambientales, también son causa importante de lesiones celulares y tisulares. Alteraciones genéticas. Como se comenta en el capítulo 5, las alteraciones genéticas pueden provocar un defecto de extrema gravedad, como las malformaciones congénitas asociadas al síndrome de Down, que se debe a una alteración cromosómica, o defectos sutiles como una menor vida de los eritrocitos en relación con sustituciones de
aminoácidos únicos de la hemoglobina propia de la drepanocitosis. Los defectos genéticos pueden ser causa de lesiones celulares por una deficiencia de proteínas estructurales, como los defectos enzimáticos de los errores congénitos del metabolismo, o por una acumulación de ADN lesionado o proteínas mal plegadas. Ambos procesos que pueden desencadenar la muerte celular cuando no se consigue repararlos. Las variaciones de la constitución genética pueden influir también sobre la susceptibilidad de las células frente a las agresiones por sustancias químicas y ambientales de otro tipo. Desequilibrios nutricionales. Las alteraciones nutricionales siguen siendo una causa importante de daño celular. Las deficiencias proteico-calóricas provocan un tremendo número de muertes, sobre todo en las poblaciones menos favorecidas. Las deficiencias de vitaminas específicas se encuentran en todo el mundo. Los problemas nutricionales pueden ser autoimpuestos, como sucede en la anorexia nerviosa. Resulta irónico que el exceso de nutrición se haya convertido también en una causa importante de lesiones celulares. El exceso de colesterol predispone a la aterosclerosis. La obesidad se asocia a un aumento de la incidencia de varias enfermedades importantes como la diabetes o el cáncer. La aterosclerosis es virtualmente endémica en Estados Unidos y la obesidad es muy frecuente. Además de los problemas generados por la infra y la hipernutrición, la composición de la dieta contribuye de forma significativa a una serie de enfermedades. Alteraciones morfológicas en las lesiones celulares. Antes de comentar los mecanismos bioquímicos responsables de estos cambios, consideramos útil describir las alteraciones básicas que afectan a las células lesionadas. Todos los estímulos estresantes y lesivos realizan su primer efecto a nivel molecular o bioquímico. Existe un desfase temporal entre el estrés y los cambios morfológicos de las lesiones o la muerte celular. La duración de este retraso depende de la sensibilidad de los métodos empleados para detectar estos cambios. Cuando se utilizan técnicas histoquímicas o ultraestructurales, estos cambios se pueden ver minutos a horas después de la lesión. Sin embargo, se puede tardar bastante más, es decir, de horas a días, antes de poder reconocer los cambios con microscopio óptico o a simple vista. Como cabe esperar, las manifestaciones morfológicas de la necrosis tardan más en desarrollarse que las asociadas a las lesiones reversibles. Por ejemplo, en la isquemia del miocardio, el edema celular es un cambio morfológico reversible que sucede en pocos minutos y se vuelve irreversible en 1 o 2 horas. Sin embargo, los cambios histológicos inconfundibles de la muerte celular tardan en reconocerse hasta 4 a 12 horas tras una isquemia total. Los cambios morfológicos secuenciales a las lesiones celulares que culminan en la muerte celular se ilustran en la figura 1.8. Las lesiones reversibles se caracterizan por edema generalizado en la célula y sus orgánulos, presencia de bullas en la membrana plasmática, separación de los ribosomas del retículo endoplasmático y agregación de la cromatina nuclear. Estos cambios morfológicos se asocian a una menor generación de ATP, pérdida de la integridad de la membrana celular, defectos en la síntesis de proteína, lesiones del citoesqueleto y daño en el ADN. Dentro de unos límites, la célula es capaz de reparar estas alteraciones y si desaparece el estímulo lesivo, incluso recupera la normalidad.
Sin embargo, las lesiones persistentes o extensivas condicionan que la célula alcance un punto nebuloso de no retorno, que culmina en la lesión irreversible y la muerte. Los distintos estímulos lesivos pueden inducir la muerte por necrosis o apoptosis. La necrosis se asocia típicamente a lesiones mitocondriales graves con depresión del ATP y rotura de las membranas de los lisosomas y las membranas. La necrosis es el resultado principal de muchas lesiones frecuentes, como la secundaria a la isquemia, la exposición a las toxinas, diversas infecciones y traumatismos. La apoptosis muestra una serie de características propias que se comentan más adelante en este capítulo. Lesiones reversibles. Al microscopio óptico se reconocen dos características de las lesiones celulares reversibles: edema celular y cambio graso. El edema celular se produce siempre que las células no consiguen mantener su equilibrio iónico y de líquidos, y es consecuencia del fracaso de las bombas iónicas dependientes de energía de la membrana celular. El cambio graso es propio de la lesión hipóxica y de diversos tipos de lesión tóxica y metabólica. Se manifiesta por la aparición de vacuolas de lípidos en el citoplasma. Se encuentra principalmente en las células implicadas y que dependen del metabolismo de la grasa, como los hepatocitos y las células miocárdicas. Más adelante, en este mismo capítulo, se comentan los mecanismos del cambio graso. Necrosis. La aparición morfológica de la necrosis es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y la digestión enzimática de la célula con daños mortales. Las células que se colocan de forma inmediata en un fijador están muertas, pero no necróticas. Las células necróticas son incapaces de mantener la integridad de la membrana y sus contenidos se extravasan, un proceso capaz de estimular la inflamación en el tejido circundante. Las enzimas que digieren las células necróticas derivan de los lisosomas de las células moribundas y de los lisosomas de los leucocitos, que son atraídos como parte de la reacción inflamatoria. La digestión del contenido celular y la respuesta del anfitrión puede tardar horas en desarrollarse, de forma que no se pueden detectar cambios en una célula si un infarto de miocardio produce, por ejemplo, una muerte súbita. La única prueba circunstancial de este hecho podría ser una oclusión de la arteria coronaria. La evidencia histológica más precoz de una necrosis miocárdica no resulta clara hasta aproximadamente de 4 a 12 horas más tarde. Sin embargo, como se pierde la integridad de la membrana plasmática, las enzimas cardíacas específicas y las proteínas se liberan con rapidez del músculo necrótico y se pueden detectar en la sangre solo 2 horas después de la necrosis de las células miocárdicas. Patrones de necrosis tisular. El comentario previo sobre la necrosis se ha centrado hasta ahora en los cambios de las células individuales. Cuando se produce la muerte de un gran número de células, se dice que el tejido o el órgano están necróticos. Por tanto, un infarto de miocardio es la necrosis de una zona del corazón secundaria a la muerte de muchos miocardiocitos. La necrosis de los tejidos puede tener varios patrones distintos a nivel morfológico,
Estos deben ser reconocidos porque pueden orientarnos sobre la causa asociada. Aunque los términos que describen estos patrones son algo anticuados, se utilizan con frecuencia y tanto los patólogos como los clínicos comprenden sus implicaciones. En último término, en el paciente vivo, la mayor parte de las células necróticas y su contenido desaparecen mediante fagocitosis de los restos y digestión enzimática por los leucocitos. Si las células necróticas y los restos celulares no se destruyen y reabsorben con rapidez, suelen atraer a las sales de calcio y otros minerales y se calcifican. Este fenómeno se llama calcificación distrófica y se comenta más adelante en este capítulo. Si hablamos en cuanto a la morfología de la necrosis, tenemos necrosis coagulativa, que es una forma de necrosis en la que se conserva la arquitectura de los tejidos muertos, al menos durante unos días. Los tejidos afectados muestran una textura firme. Parece que la lesión desnaturaliza no solo las proteínas estructurales, sino también las enzimas y bloquea la proteólisis de las células muertas. Como consecuencia, las células eosinófilas anucleadas pueden persistir durante días o semanas. En último término, las células necróticas se eliminan mediante fagocitosis de los restos celulares por los leucocitos infiltrantes y mediante la digestión de las células muertas por la acción de las enzimas lisosómicas de los leucocitos. La isquemia secundaria a la obstrucción de un vaso puede ocasionar una necrosis coagulativa del tamaño, es decir, del tejido irrigado en todos los órganos, salvo el encéfalo. Una zona de necrosis coagulativa localizada se llama infarto. Por el contrario, la necrosis licuefactiva se caracteriza por la digestión de las células muertas que condiciona que el tejido se transforme en una masa viscosa líquida. Se produce en las infecciones bacterianas focales o en ocasiones en las infecciones micóticas, porque los microbios determinan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzima en estas células. El material necrótico suele ser amarillento, cremoso, por la presencia de leucocitos muertos y se llama pus. Por motivos que se desconocen, la muerte celular por hipoxia dentro del sistema nervioso central se suele traducir en una necrosis por licuefacción. La necrosis gangrenosa no se considera un patrón específico de muerte celular, pero este término se emplea mucho en la práctica clínica. Se suele aplicar para un miembro, sobre todo en la parte distal de la pierna, que ha perdido su irrigación y ha sufrido una necrosis que afecta a múltiples planos tisulares. Cuando se superpone una infección bacteriana, se produce una necrosis más licuefactiva por la acción de las enzimas degradantes de las bacterias y los leucocitos atraídos, que determina la llamada gangrena húmeda. La necrosis caseosa se produce sobre todo en los focos de infección tuberculosa. El término caseosa deriva del aspecto blanquecino y friable de la zona de necrosis. El estudio histológico de la zona necrótica muestra una colección de células lisadas o fragmentadas y un resto granular amorfo rodeados de un margen inflamatorio neto. Este aspecto es característico de un foco de inflamación conocido como granuloma. El término necrosis grasa está bien introducido en el lenguaje médico, pero no alude a un patrón específico de necrosis. En realidad se refiere a áreas focales de destrucción de la grasa
que se deben de forma característica a la liberación de lipasa pancreática activadas hacia el parénquima pancreático y la cavidad peritoneal. Este cuadro se asocia a la desastrosa emergencia abdominal llamada pancreatitis aguda. En este cuadro, las enzimas pancreáticas se salen de las células acinares y determinan la licuefacción de las membranas de los adipocitos del peritoneo. Las lipasas liberadas separan los ésteres de los triglicéridos contenidos dentro de los adipocitos. Los ácidos grasos que se producen de este modo se combinan con el calcio y dan lugar a áreas visibles de color blanco tiza, lo que permite al cirujano y al patólogo identificar las lesiones. El estudio histológico de este tipo de necrosis muestra los límites de los adipocitos necróticos en sombra con depósito de calcio basófilos que se rodean de una reacción inflamatoria. La necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis que se suele encontrar en las reacciones inmunitarias en las que participan los vasos sanguíneos. Este patrón de necrosis se encuentra de forma característica cuando se depositan complejos de antígenos y anticuerpos en las paredes de las arterias. Los depósitos de estos inmunocomplejos, junto con la fibrina que se sale de los vasos, condicionan un aspecto amorfo y rosa brillante en las tinciones de hematoxilina y eosina, que los patólogos llaman fibrinoide. Los síndromes de vasculitis de mecanismo inmunológico en los que se encuentra este tipo de necrosis se describe en el capítulo 6. Mecanismos de lesión celular. Página 17 de la octava edición. Los comentarios sobre la patología celular de las lesiones celulares y la necrosis sientan la base para analizar los mecanismos y las vías bioquímicas de la lesión celular. Los mecanismos responsables de la lesión celular son complejos, sin embargo, existen varios principios importantes para la mayor parte de las formas de lesión celular. La respuesta celular frente a un estímulo lesivo depende de su naturaleza, duración e intensidad. Dosis bajas de una toxina química o periodos de isquemia breves pueden ser origen de daños reversibles, pero dosis más altas de la misma toxina o una isquemia más prolongada pueden ser causa de muerte celular instantánea o provocar una lesión irreversible y lenta, que con el tiempo culmine en la muerte celular. Las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo, estado y capacidad de adaptación de la célula lesionada. La situación hormonal y nutricional de la célula y sus exigencias metabólicas son importantes para la respuesta a la lesión. Por ejemplo, ¿qué grado de vulnerabilidad tiene una célula a la pérdida del riego y la hipoxia? Cuando una célula muscular estriada de la pierna se queda sin riego, puede quedar en reposo y conservarse. Esto no se le puede permitir al músculo estriado cardíaco. La exposición de dos individuos a la misma concentración de una toxina, como el tetracloruro de carbono, puede no causar efectos en uno y ocasionar la muerte celular en el segundo. Esto se puede explicar por variaciones genéticas que modifican la cantidad y la actividad de las enzimas hepáticas responsables de convertir el tetracloruro de carbono en productos intermedios tóxicos. Tras el mapeo completo del genoma humano, existe un gran interés por identificar polimorfismos genéticos que afectan a la respuesta de los distintos individuos ante los agentes lesivos. La lesión celular se produce por diversos mecanismos bioquímicos que actúan sobre varios componentes celulares esenciales.
Estos mecanismos se describen de forma individual a continuación. Los componentes celulares que con más frecuencia sufren daño por los estímulos lesivos son las mitocondrias, las membranas celulares, la maquinaria de la síntesis y empaquetamiento de las proteínas y el ADN de los núcleos. Cualquier estímulo lesivo puede activar de forma simultánea múltiples mecanismos interconectados que lesionen las células. Este es uno de los motivos por los que resulta difícil explicar lesión celular en un caso determinado, gracias a una alteración bioquímica única o dominante. En el siguiente apartado se analizan los mecanismos bioquímicos que se pueden activar por los distintos estímulos nocivos y que contribuyen a la muerte celular. Nuestro interés es ahora la lesión reversible y la necrosis, y los casos especiales de la apoptosis y la autofagia se comentan de forma separada. Depresión del ATP. La depresión del ATP y la reducción de la síntesis de ATP se asocian con frecuencia a las lesiones hipóxicas y químicas. El ATP se sintetiza de dos formas. La principal en las células de los mamíferos es la fosforilación oxidativa de la adenosina difosfato, en una reacción que determina la reducción del oxígeno por el sistema de transmisión de electrones de las mitocondrias. La segunda es la vía glucolítica, que puede generar ATP en ausencia de oxígeno utilizando la glucosa derivada de los líquidos corporales o de la hidrólisis del glucógeno. Las principales causas de agotamiento del ATP son una reducción del aporte de oxígeno y nutrientes, las lesiones de las mitocondrias y las acciones de algunas toxinas. Los tejidos con una mayor capacidad glucolítica, por ejemplo el hígado, pueden sobrevivir a la pérdida de oxígeno y la reducción de la fosforilación oxidativa mejor que los tejidos con una capacidad de glucólisis limitada. Los fosfatos ricos en energía en forma de ATP se necesitan para prácticamente todos los procesos de síntesis y degradación dentro de la célula, entre los cuales se incluyen el transporte en la membrana, la síntesis de proteínas, la lipogenia y las reacciones de desacilación, reacilación necesarias para el recambio de los fosfolípidos. La depresión del ATP hasta el 5 a 10% de las concentraciones normales afecta de forma extensa a muchos sistemas celulares esenciales. La actividad de la bomba de sodio dependiente de energía de la membrana plasmática se reduce. El fracaso de este sistema de transporte activo condiciona la entrada y acumulación de sodio en las células y la salida del potasio por difusión. La ganancia neta de solutos se asocia a un aumento isoosmótico de agua, que produce edema celular con dilatación del retículo endoplasmático. Se producen alteraciones del metabolismo celular de la energía. Si el aporte de oxígeno a las células se reduce, como sucede en la isquemia, se detiene la fosforilación oxidativa y esto reduce el ATP celular y aumenta la adenosina monofosfato. Estos cambios estimulan las actividades de la fosfofructosinasa y la fosforilasa, lo que aumenta la velocidad de la glucólisis anaerobia, que trata de mantener las fuentes de energía celulares mediante la generación de ATP a través del metabolismo de la glucosa a partir del glucógeno. En consecuencia, se produce un rápido agotamiento de las reservas de glucógeno. La glucólisis anaerobia condiciona una acumulación de ácido láctico y se forman fosfatos inorgánicos por hidrólisis de los ésteres de fosfato. Esto reduce el pH intracelular, lo que reduce la actividad de muchas enzimas celulares. El fracaso de la bomba de calcio
permite la entrada de calcio, lo que lesiona numerosos componentes celulares, como se describe a continuación. Cuando el agotamiento del ATP es prolongado o se agrava, se produce una rotura estructural del aparato de síntesis de proteínas, que determina una separación de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y la separación de los polisomas, con la consiguiente reducción de la síntesis de proteínas. En las células que carecen de oxígeno o glucosa, las proteínas pueden quedar mal plegadas y estas proteínas desencadenan una reacción celular llamada respuesta a las proteínas desplegadas, que puede culminar con lesiones e incluso con la muerte celular. Este proceso se describe más adelante en este capítulo. En último término, se producen lesiones irreversibles en las membranas mitocondriales y lisosómicas y la célula sufre necrosis. Lesión mitocondrial. Página 18. Las mitocondrias son las responsables de aportar la energía que mantiene la vida en forma de ATP, pero también participan de forma esencial en las lesiones y la muerte celular. Las mitocondrias pueden sufrir lesiones cuando aumenta el calcio citosólico por las especies reactivas del oxígeno y por la falta de oxígeno, por lo que son sensibles a prácticamente todos los tipos de estímulos lesivos, incluida la hipoxia y las toxinas. Además, las mutaciones de los genes mitocondriales son responsables de algunas enfermedades hereditarias. Las lesiones mitocondriales se asocian a dos consecuencias fundamentales. Primero, las lesiones mitocondriales suelen ocasionar la formación de un canal de alta conductancia en la membrana mitocondrial llamado el poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. La apertura de este canal de conductancia condiciona la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, lo que se traduce en un fracaso de la fosforilación oxidativa con un agotamiento progresivo del ATP, que culmina en la necrosis celular. Uno de los componentes estructurales del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial es la proteína ciclofilina D, que es la diana del fármaco inmunosupresor ciclosporina, usada en la prevención del rechazo del trasplante. En algunos modelos experimentales de isquemia, la ciclosporina reduce las lesiones al evitar la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. Un ejemplo interesante de tratamiento orientado de forma molecular para las lesiones celulares, aunque su valor clínico no se ha establecido. Segundo, las mitocondrias también secuestran varias proteínas entre sus membranas interna y externa, que pueden activar las vías de la apoptosis. Entre ellas se incluyen el citocromo C y varias proteínas que activan de forma indirecta las enzimas inductoras de la apoptosis, que se llaman caspasas. El aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa puede condicionar una fuga de estas proteínas hacia el citosol y la muerte por apoptosis. Esto se comenta más adelante. Entrada de calcio y pérdida de la homeostasis del calcio. El agotamiento del calcio protege a las células de las lesiones causadas por diversos estímulos nocivos, y esto indica que los iones calcio
son importantes mediadores de las lesiones celulares. El calcio libre del citosol se suele mantener en concentraciones muy bajas, en comparación con unas concentraciones extracelulares de 1,3 milimol, y la mayor parte del calcio intracelular está secuestrado en las mitocondrias y el retículo endoplasmático. La isquemia y algunas toxinas determinan el aumento de la concentración de calcio en el citosol, inicialmente por la liberación de calcio de los depósitos intracelulares y a continuación por el aumento del flujo a través de la membrana plasmática. Este aumento de calcio intracelular provoca lesiones celulares mediante diversos mecanismos. Primero, la acumulación de calcio en las mitocondrias condiciona la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial y, como se ha descrito antes, un fallo en la producción del ATP. Segundo, el aumento del calcio citosólico activa una serie de enzimas que pueden tener efectos negativos a nivel celular. Estas enzimas incluyen las fosfolipasas, que provocan lesiones en la membrana, proteasas, que degradan las proteínas de la membrana y del citoesqueleto, endonucleasas, que son responsables de la fragmentación del ADN y de la cromatina, y ATPasas, que aceleran el agotamiento del ATP. Tercero, el aumento de las concentraciones intracelulares de calcio también induce la apoptosis, mediante la activación directa de las caspasas y el aumento de la permeabilidad mitocondrial. Acumulación de radicales libres derivados del oxígeno. Estrés oxidativo. Página 20. Las lesiones celulares inducidas por radicales libres, sobre todo por las especies reactivas del oxígeno, son un importante mecanismo de lesión celular en muchos procesos patológicos, sobre todo las lesiones por sustancias químicas o radiación, las lesiones por isquemia, reperfusión, el envejecimiento celular y la destrucción de los microbios por los fagocitos. Los radicales libres son sustancias químicas con un solo electrón impar en una órbita externa. La energía que se crea por esta configuración inestable se libera mediante reacciones con las moléculas adyacentes, como las sustancias químicas orgánicas o inorgánicas, muchas de las cuales son parte fundamental de las membranas celulares y los núcleos. Además, los radicales libres inician reacciones autocatalíticas en las que las moléculas con las que reaccionan se convierten a su vez en radicales libres, lo que propaga la cadena de daños. Las especies reactivas del oxígeno, ERO, son un tipo de radicales libres derivados del oxígeno, cuyo papel en las lesiones celulares está bien estudiado. Las especies reactivas del oxígeno se producen en condiciones normales en las células durante la respiración mitocondrial y la producción de energía, pero son degradadas y eliminadas por los sistemas defensivos celulares. Por tanto, las células consiguen mantener una situación de equilibrio en la que pueden existir radicales libres de forma transitoria en concentraciones bajas, sin provocar lesiones. Cuando la producción de especies reactivas del oxígeno aumenta o los sistemas de limpieza son ineficaces, se produce un exceso de estos radicales libres y se produce una situación conocida como estrés oxidativo.
El estrés oxidativo se ha relacionado con múltiples tipos de procesos patológicos, incluida la lesión celular, el cáncer, el envejecimiento y algunos procesos degenerativos, como la enfermedad de Alzheimer. Las especies reactivas del oxígeno se producen también en grandes cantidades por los leucocitos, sobre todo neutrófilos y macrófagos, como mediadores para la destrucción de los microbios, los tejidos muertos y otras sustancias indeseadas. Por tanto, las lesiones causadas por estos compuestos reactivos se suelen encontrar en las reacciones inflamatorias, durante las cuales se reclutan y activan leucocitos. En el siguiente apartado se comenta la generación y eliminación de las especies reactivas del oxígeno y su participación en la lesión celular. La tabla 1.3 resume algunas de las propiedades de los radicales libres más importantes. Generación de los radicales libres. Los radicales libres pueden generarse dentro de las células por diversos mecanismos. Reacciones de reducción-oxidación que ocurren en los procesos metabólicos normales. Durante la respiración normal, el oxígeno molecular se reduce mediante el transporte de 4 electrones al H2 para generar 2 moléculas de agua. Esta conversión se cataliza gracias a enzimas oxidativas del retículo endoplasmático, el citosol, las mitocondrias, los peroxisomas y los lisosomas. Durante este proceso se producen pequeñas cantidades de productos intermedios parcialmente reducidos en los que se ha transferido distintos números de electrones a partir del oxígeno. Entre ellos destacan el anión superóxido, un electrón, el peróxido de hidrógeno y los iones hidróxido. Absorción de la energía radiante. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes pueden hidrolizar el agua en radicales libres. Se producen picos rápidos de ERO, es decir, que se producen picos rápidos de especies reactivas del oxígeno en los leucocitos activados durante la inflamación. Esto se explica por una reacción controlada de forma precisa en un complejo multiproteico de la membrana plasmática, que emplea una NADPH oxidasa para la reacción de TOS. Además, algunas oxidasas intracelulares tenemos que algunas oxidasas intracelulares como la xantina oxidasa generan el anión superóxido. El metabolismo enzimático de las sustancias químicas o fármacos exógenos puede generar radicales libres que no se corresponden con las especies reactivas del oxígeno, pero que tienen efectos similares. Los metales de transición, como el hierro o el cobre, donan o aceptan electrones libres durante las reacciones intracelulares y catalizan
la formación de radicales libres, como en la reacción de Fenton. Dado que la mayor parte del hierro libre intracelular se encuentra en forma férrica, se debe reducir a la forma ferrosa para poder participar en esta reacción de Fenton. Esta reducción puede estimularse con el anión superóxido y por eso las fuentes de hierro y el anión superóxido pueden colaborar en las lesiones celulares oxidativas. El óxido nítrico es un importante mediador químico generado por las células endoteliales, macrófagos, neuronas y otros tipos celulares, y se puede comportar como radical libre y también convertirse en un anión peroxinítrico muy reactivo, además de NO2 y NO3. Eliminación de los radicales libres. Los radicales libres son inestables de forma inherente y muestran tendencia a la desaparición espontánea. Por ejemplo, el anión superóxido es inestable y desaparece de forma espontánea para generar O2 y H2O2 en presencia de agua. Además, las células han desarrollado mecanismos enzimáticos y no enzimáticos múltiples para eliminar los radicales libres y reducir de este modo las lesiones. Entre ellos se incluyen las antioxidantes. Estos pueden bloquear la iniciación de la formación de radicales libres o inactivarlos. Por ejemplo, de este grupo son las vitaminas liposolubles E y A, además del ácido ascórbico y el glutatión citosólico. Como ya se ha comentado, el hierro y el cobre pueden catalizar la formación de especies reactivas del oxígeno. Las concentraciones de estos metales reactivos se mantienen en niveles mínimos mediante su unión a proteínas de almacenamiento y transporte, de forma que la formación de especies reactivas del oxígeno sea mínima. Una serie de enzimas se comportan como sistemas de eliminación de radicales libres y degradan H2O2 y anión superóxido. Estas enzimas se localizan cerca de los lugares de producción de oxidantes e incluyen catalasa,
presente en los peroxisomas, superóxido dismutasas, presentes en muchos tipos celulares, el glutatión, peroxidasa, también protege frente a las lesiones al catalizar la degradación de los radicales libres. Efectos patológicos de los radicales libres. Los efectos de las especies reactivas del oxígeno y otros radicales libres son múltiples, pero existen tres reacciones de especial importancia para las lesiones celulares. Peroxidación lipídica en las membranas. En presencia del O2, los radicales libres pueden provocar la peroxidación de los lípidos de las membranas plasmáticas y de los orgánulos. Las lesiones oxidativas se inician cuando dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de los lípidos de las membranas son atacados por los radicales libres derivados del O2. Las interacciones entre los radicales libres y los lípidos generan peróxidos, que son a su vez inestables y reactivos, y se produce la consiguiente reacción autocatalítica, llamada propagación, que puede determinar extensas lesiones de la membrana. Modificación oxidativa de las proteínas. Los radicales libres inducen la oxidación de las cadenas laterales de los aminoácidos, la formación de enlaces cruzados entre las proteínas y la oxidación del esqueleto de las proteínas. La modificación oxidativa de las proteínas puede determinar lesiones en los sitios activos de las enzimas, alterar la forma de las proteínas estructurales y fomentar la degradación de los proteasomas de las proteínas desplegadas o mal plegadas, generando el caos por toda la célula. Lesiones en el ADN. Los radicales libres pueden producir roturas en una o en ambas hebras del ADN, provocar enlaces cruzados en las hebras del ADN y formar aductos. Las lesiones oxidativas del ADN se han relacionado con el envejecimiento celular y en la transformación maligna de las células. La percepción tradicional de los radicales libres era que provocaban lesiones celulares y muerte mediante necrosis, y de hecho la producción de especies reactivas del oxígeno es un signo que suele anteceder a la necrosis. Sin embargo, no está claro si los radicales libres pueden inducir también la apoptosis. Estudios recientes han demostrado el papel de las especies reactivas del oxígeno en la transmisión de señales por una serie de receptores celulares y sustancias bioquímicas intermediarias. De hecho, según una hipótesis, las principales acciones del anión superóxido se deben a su capacidad de estimular la producción de enzimas degradantes más que a las lesiones directas de las macromoléculas. También es posible que estas moléculas con capacidad mortal realicen importantes funciones fisiológicas.
Defectos en la permeabilidad de la membrana. Página 22. La pérdida precoz de la permeabilidad selectiva de la membrana, que culmina con un daño franco de la misma, es un rasgo constante en la mayor parte de los tipos de lesiones celulares. Las lesiones de la membrana afectan a las funciones y la integridad de todas las membranas celulares. A continuación, se comentan los mecanismos y las consecuencias patológicas de las lesiones de la membrana. Mecanismos de la lesión de la membrana. En las células isquémicas, las alteraciones de la membrana pueden ser consecuencia del agotamiento del ATP y de la activación mediada por el calcio de las fosfolipasas. La membrana plasmática se puede lesionar también de forma directa por varias toxinas bacterianas, proteínas virales, componentes líticos del complemento y diversos agentes físicos y químicos. Varios mecanismos bioquímicos pueden contribuir a las lesiones de la membrana. Especies reactivas del oxígeno. Los radicales libres del oxígeno provocan lesiones en las células mediante peroxidación lipídica, según se ha comentado antes. Reducción de la síntesis de fosfolípidos. La producción celular de fosfolípidos se reduce como consecuencia de un fallo en la función mitocondrial o de la hipoxia, ya que ambos reducen la producción de ATP y afectan de este modo a las actividades enzimáticas que dependen de la energía. La menor síntesis de fosfolípidos puede alterar todas las membranas celulares, incluida las de las propias mitocondrias. Aumento de la degradación de los fosfolípidos. En las lesiones celulares graves se observa un aumento de la degradación de los fosfolípidos de la membrana, posiblemente por la activación de las fosfolipasas endógenas, por el aumento de las concentraciones de calcio en el citosol y las mitocondrias. La degradación de los fosfolípidos determina la acumulación de productos de degradación de los lípidos, entre los que se incluyen ácidos grasos libres no esterificados, acilcarnitina y lisofosfolípidos, que tienen un efecto detergente sobre las membranas. También se puede insertar en la bicapa lipídica de la membrana o intercambiarse con los fosfolípidos de la misma, lo que puede provocar cambios en la permeabilidad y alteraciones electrofisiológicas. Alteraciones del citoesqueleto. Los fragmentos del citoesquelético, es decir, los fragmentos del citoesqueleto, sirven como anclas que conectan la membrana plasmática con el interior de la célula. La activación de las proteasas por el incremento del calcio citosólico puede causar lesiones en elementos del citoesqueleto. Cuando existe edema celular, estas lesiones condicionan, especialmente en las células miocárdicas, una separación entre la membrana celular y el citoesqueleto, y esto hace que las células se vuelvan susceptibles al estiramiento y la rotura. Consecuencias de las lesiones de la membrana. La localización más importante de la lesión de la membrana durante el daño celular incluye la membrana de la mitocondria, la membrana plasmática y las membranas de los lisosomas.
Lesiones de las membranas mitocondriales. Como se ha comentado antes, las lesiones de las membranas mitocondriales condicionan la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, lo que reduce el ATP y determina la liberación de proteínas que desencadenan la muerte por apoptosis. Lesiones de la membrana plasmática. La lesión de la membrana plasmática determina una pérdida del equilibrio osmótico, con entrada de líquidos e iones a la célula, y pérdida del contenido celular. Las células también pierden los metabolitos esenciales para la reconstitución del ATP, y esto agota todavía más sus reservas de energía. Las lesiones de las membranas lisosómicas. Las lesiones de la membrana lisosómica permiten la salida de las enzimas hacia el citoplasma, con activación de las hidrolasas ácidas con el pH intracelular ácido en la membrana, es decir, en la célula dañada. Los lisosomas contienen ARN-ASA, ADN-ASA, proteasas, fosfatasas, glucosidasas y catepsinas. La activación de estas enzimas permite la digestión enzimática de las proteínas ARN, ADN y glucógeno, y la célula muere mediante necrosis. Lesiones del ADN y las proteínas. Página 23. Las células disponen de mecanismos para reparar las lesiones del ADN, pero cuando estas lesiones son demasiado graves para poder corregirlas, por ejemplo, tras la exposición del ADN a fármacos, radiaciones o estrés oxidativo, la célula inicia un programa de suicidio que culmina en la muerte mediante apoptosis. Se desencadena una reacción similar por las proteínas plegadas de forma inadecuada, bien por mutaciones hereditarias o por estímulos externos, como los radicales libres. Dado que estos mecanismos de lesión celular producen de forma típica la apoptosis, se analiza más adelante en este mismo capítulo. Antes de terminar el comentario sobre los mecanismos de lesión celular, es importante tener en consideración los posibles acontecimientos que determinan cuando una lesión reversible pasa a ser irreversible y progresa a la muerte celular. La importancia clínica de esta pregunta es evidente. Si pudiéramos darle respuesta, podríamos diseñar estrategias de prevención para que las lesiones celulares no tuvieran consecuencias deletéreas permanentes. Sin embargo, los mecanismos moleculares que relacionan la mayor parte de las lesiones celulares con la muerte final de la célula se han mostrado esquivos por diversos motivos. El punto sin retorno en el que la lesión se vuelve ya irreversible está todavía sin definir y no se disponen de correlatos patológicos o bioquímicos fiables de irreversibilidad. Dos fenómenos que caracterizan de forma constante la irreversibilidad son la incapacidad de revertir la disfunción mitocondrial, incluso tras la resolución de la lesión original, y profundas alteraciones en la función de la membrana. Como se ha comentado antes, las lesiones de las membranas lisosómicas
provocan la disolución enzimática de la célula lesionada, que caracteriza a la necrosis. La fuga de las proteínas intracelulares a través de la membrana celular dañada y, en último término, su paso a la circulación, se puede emplear como un método para detectar las lesiones celulares específicas y la necrosis con muestras de suero sanguíneo. Por ejemplo, el músculo cardíaco contiene una isoforma específica de la enzima creatina sinasa y de la proteína contráctil troponina. El hígado, y en concreto el epitelio del conducto biliar, contiene una isoforma de las enzimas fosfatasa alcalina, y los hepatocitos contienen transaminasas. Las lesiones irreversibles y la muerte celular en los tejidos determinan un aumento de la concentración de estas proteínas en la sangre, y la determinación de estos biomarcadores puede utilizarse en clínica para valorar las lesiones de estos tejidos.